habíamos quedado, que es cerrar el bloque de integrales. Aquí tenemos el tema que lo incluye, realmente solamente nos importa un apartado. Y vamos a ver la relación. Hemos estado calculando integrales simplemente por calcularla, como un poco la operación inversa de la derivada, y vamos en este tema a ver uno de los significados, una de las aplicaciones más importantes de la derivada, que es el cálculo del área. Aunque alguien puede preguntarse, bueno, ¿y para qué necesitamos integrales para calcular el área, o por qué es tan importante el área? Vamos a leer un poquito o ver algunos de los ejemplos que hay aquí para que veáis el significado tan diferente que puede tener el área de una superficie, y cómo nos resulta interesante calcularla en multitud de casos y cómo la integral nos ayuda a eso. Vamos a ver, mirad, significado de algunas áreas. Vamos a leer esta primera página nada más. Aquí tenéis una gráfica que a lo mejor os suena, una gráfica de movimiento de 3 tramos. En este primer tramo la velocidad, veis que aquí está en metros por segundo, la velocidad es 5 metros por segundo, en el segundo tramo es 11 metros por segundo y en el último tramo 3 metros por segundo. Fijaros, si yo multiplico la velocidad de este tramo 5 por el tiempo que ha estado funcionando, que son 4 segundos, 5 por 4, 20, me da el área de este trozo, y lo mismo de este trozo y de este trozo. Multiplico velocidad por tiempo y me da el espacio recorrido. En este caso, el espacio recorrido por este móvil es la suma del área de este rectángulo, de este y de este, tal como está aquí calculada. O sea que tenemos aquí un ejemplo donde el área es el espacio recorrido por un móvil. ¿De acuerdo? Mirad esta otra de aquí. Aquí tenemos la potencia producida por un parque eólico. Aquí tenemos en el eje vertical, en el eje de la SIR, los vatios de potencia a los que funciona la instalación, y aquí está el tiempo en horas que está funcionando. Por ejemplo, a 500 vatios está funcionando desde un poco antes de las 8 hasta las 9, ¿vale? En este caso, el producto de la altura de cada uno de estos rectángulos, que es potencia, por la base, que es el tiempo que ha estado produciendo, es la energía producida. Así que si yo quisiera sumar toda la energía producida por esta instalación, esta planta, cualquiera que sea, resulta que esa energía producida es justo el área que tenéis aquí coloreada, ¿vale? Un significado muy distinto del de antes. Y aquí tenemos otro caso. En este caso son curvas de natalidad y mortalidad. La línea verde es la curva de natalidad, de manera que, por ejemplo, un año determinado, el número de gente que nació es la altura, la I, de esta gráfica. Y lo mismo la mortalidad, que está aquí en rojo, ¿vale? El área debajo de cada curva es el número de nacidos o de muertos, y la diferencia en el área entre los nacidos y los muertos es el saldo vegetativo. Aquí, por ejemplo, nació más gente que murió, y esto fue todo aumento de la población. Mientras que aquí este área que está entre las defunciones y los nacimientos, que es negativa, es que en esta zona, por guerra, por lo que sea, hubo más muertes que nacimientos. Así es que en este caso el área, y más que nada la diferencia, el área encerrada entre las dos curvas, es saldo vegetativo positivo o negativo, ¿vale? Así es que tenemos aquí significados muy diversos para el área. Y alguien podrá estar diciendo, ¿y qué relación tiene esto con la integral? Pues bastante. La pena es que no podemos hacer el paso de esa demostración que está en las siguientes preguntas aquí, las preguntas 2, 3 y 4. No podemos hacer ese proceso, no porque no tengamos tiempo ahora por el tema de estar sin clase, sino porque nunca se daba en los últimos años, porque no daba tiempo. Este es el resumen. La integral definida de una función, que la representamos de esta manera: integral entre a y b de f, en este caso esta función. La integral definida de esta función entre a y b se corresponde con el área delimitada por la función y por las rectas x igual a y x igual a b, como está aquí reflejado. El área entre la gráfica de la función y el eje x en el intervalo AB se designa de esta manera. Resulta entonces, lo vamos a ver simplemente con el ejemplo que os envié, resulta entonces que la integral definida se define, o la definimos como el área encerrada entre la curva y el eje x. Vale, ¿qué relación puede tener esto
con la integral lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Vamos a coger la función que yo os pasé. Por ejemplo, vamos a ver aquí. ¿Os acordáis que dibujamos una función que era y igual a 2x? Esta función de aquí, vamos a ver, la voy a poner aquí mismo. Imaginaros esta función. Un momentito. Aquí. La función y igual a 2x. Vaya, esperaros que borre, no me ha salido nada bien esto. Vale. La función y igual a 2x, muy sencillita, es una recta, se da un par de valores y la dibujamos. ¿Vale? Por ejemplo, para la 0, 0 y para x1 la y es 2. Ponemos estos puntos aquí, pues cuando la y es 1, la aquí es 2, esta sería nuestra recta. ¿Vale? Bueno, no está muy bien dibujada, pero para que veamos. Bien, imaginaros, esto es 4 aquí. Esto es 4, pasa por ahí. Vale, imaginaros que yo quiero calcular el área de este rectángulo que tenemos aquí. Voy a ponerlo con un poquito distinto. Imaginaros, por ejemplo, que quiero calcular el área de este triángulo. Este triángulo que tenemos por aquí, ¿vale? Rayado. Esta zona es un área que nosotros sabemos calcular sin necesidad de integrales ni nada. Es un simple triángulo, ¿vale? Entonces el área de este triángulo es la base son 2 por la altura, que son 4, partido por 2, ¿vale? Entonces este área son 4 centímetros cuadrados o unidades cuadradas. Vale, esto es una área calculada sin tener en cuenta la integral. Vamos a hacer aquí a la derecha ahora esta integral entre 0 y 2, porque es donde abarca esta gráfica en este caso. En este caso la integral es la integral de 2x, porque esa es la función diferencial de x. ¿Qué queremos comprobar? Queremos comprobar que si yo calculo esta integral y la evalúo entre 2 y le resto el valor en 0, me va a dar justamente este área, 4 unidades, ¿vale? La integral de 2x es x cuadrado más la constante, lo que pasa es que en este caso no nos sirve de mucho, pero bueno, esta es la primitiva, eso es lo que nosotros hemos estado llamando f mayúscula de x, y para evaluarlo, esto es x cuadrado más k, para evaluarlo la calculo entre f de 2, el valor de la primitiva en 2, menos el valor de la primitiva en 0, ¿vale? Aquí el valor de la primitiva en 2 sería 4 al cuadrado, 4 más k, y el valor de esta primitiva en 0 sería 0 al cuadrado k, o sea 4, ¿veis? El área calculada por el método tradicional de área de un triángulo coincide con el valor de la primitiva de la función entre 0 y 2. Para calcular la primitiva, que es el área, ya veis, coincide. No, alguien se puede preguntar, bueno, puede ser casualidad. No, resulta que podemos asegurar que en cualquier gráfica ya, en cualquier función, si yo tengo, por ejemplo, aquí un sistema de coordenadas y aquí tengo, pues yo que sé, una parábola, de esta parábola imaginaros que es, yo que sé, 4 menos x cuadrado, con lo cual este sería el punto 2 y este sería el punto menos 2. Si yo calculo la integral de esa función entre menos 2 y 2, por ejemplo, 4 menos x cuadrado, si calculo esta integral y la evalúo entre 2 y menos 2, esto me da justo este área, el área encerrada entre la curva y el eje x, ¿vale? Esto está reflejado en el único punto teórico que realmente nos interesa del tema, que es la regla de Barrow. La regla de Barrow la tenéis aquí, el apartado 5. Esto se hace después de hacer un proceso que a mí siempre es de los que más me han gustado en el análisis, que es demostrar justamente cómo la primitiva de una función se corresponde con el área, con lo que se llaman sumas mayores, sumas menores, algunos, bastantes de vosotros lo veréis el año que viene en primero.
Bien, entonces esta regla es la regla que dice, si f es una función continua en a, b y g es una primitiva, lo que nosotros hemos llamado antes f mayúscula, entonces la integral entre a y b de f, es decir, el área encerrada por la función y el eje x, se corresponde con el valor de esa primitiva en el punto b menos el valor de esa primitiva en el punto a. Esa es la regla de Barrow, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar aquí como introducción y mañana vamos a empezar a calcular ya áreas. Necesitamos como 4 o 5 sesiones para aprender a calcular las áreas. Bueno, chicos, que tengáis un buen día y mañana seguimos.